Buenas noches. Buenas noches, doctora. Aparicio, ese es un... Ay, no, no gato. Permítanme. He sido atacada por mi gato. Ok. Aparicio es un nombre. Sí, Aparicio es mi nombre, licenciada. Ay, qué bonito. Gracias. Habemos dos o a lo sumo tres en Guatemala con ese nombre. Otros lo tienen Yo como estoy apellido. como apellido, Sí, ¿verdad? sí, otros lo tienen como apellido. Sí. Demos 2 minutos más. Buenas noches. Hola, Buenas noches. Buenas noches. Presento a Gato, mi gato. Hola, gato. Qué bonito el gato. Se llama Gato. Se llama Gato. gato. Qué lindo. Le puse gato para no encariñarme y es requerido. No. Cuando lo adoptó mi hijo, me dijo, ¿qué nombre le ponemos? Y le dije, no cuenten conmigo, porque no me quiero encariñar, porque todos los gatos se van. Dije, este no se fue. Sí se va de bandido, pero regresa, pero se llama Gato el gato. Y la gente sí me pregunta, ¿y cómo se llama el gato? Gato. Ok. Vamos a dar inicio. Una pregunta, ¿hay alguien aquí de la semana pasada que no haya entrado? Yo, O sea, que licenciada. tú no entraste la semana pasada. No, estaba enferma, entonces no pude entrar a clase. Ok, ¿y la viste en la grabación? Sí, ya la vi. Ah, ok, qué pilas. ¿Alguien más? ¿No? Está bien, está bien. Ok, para avanzar hoy quisiera que una o dos personas nos hicieran como el favor de hacernos un resumen de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien? Yo, Sí, sí. sí, empezamos a ver la edad de piedra, en donde Ujú. el concepto de muerte no existía, em, y que fue el ser humano el que empezó a cuestionar el concepto del morir, ¿verdad? Y que el temor a la muerte es más moderno. Eso es lo que puedo decir yo como resumen. ¿Mm? Gracias, Iveta. ¿Alguien más? ¿Se recuerdan que les conté que la clase está programada para durar 2 horas si intercambiamos conocimientos? ¿Ok? Bueno, entonces sí, vimos la semana pasada que no había un concepto de muerte, no se visualizaba la muerte como lo visualizamos nosotros ahora. Tampoco había, ¿en dónde puedes ver las grabaciones? Perdón que interrumpa. Está en Classroom y yo voy a ver que envíen el enlace de Classroom nuevamente. Pero como no había no visualizaban la muerte, como nosotros lo vemos ahora, o no hay evidencia de cómo visualizaban la muerte, lo que tenemos de concepto de muerte es muy diferente a lo que vemos nosotros y a lo que la historia cercana a lo que vivimos hoy ha tenido. No, no tenemos un relato
relato de sufrimiento, pero sí tenemos relatos a través de los dibujos, ¿verdad? Esta pictografía que había. Sí tenemos un relato de, pues, de las historias de los líderes principalmente, ¿verdad? Y de algunos hechos importantes de la Edad de Piedra. Ok. Entonces, hoy, en nuestra sesión 2, vamos a ver la era pastoral. Perdonen ustedes, pero me dejaron a cargo de una sala y solo... Ok. Ok. Esta era pastoral eh, la historia del surgimiento de los primeros agricultores y campesinos, sus vínculos con los cereales y el ganado. Esta relación derivó en una muerte gradual. Ya no morían como en la edad de piedra debido a una única condición, digámoslo de esta manera, eh, y el aumento de la supervivencia y la esperanza de vida en medio de varias pandemias, pues se convirtió en un tema nuevo, el tema de la muerte, ¿verdad? O sea, vemos que empiezan a surgir ya en esta época diferentes conceptos. Lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Vamos a ver el surgimiento del sedentarismo, el contexto epidemiológico, el surgimiento o nacimiento del concepto de la buena muerte y la preparación para morir desde esta época, ¿verdad? Y entonces, eh, el surgimiento del sedentarismo. El sedentarismo es una forma social de vida en una comunidad humana que se establece en forma estable en un lugar. Esto no es este sedentarismo, esta vida sedentaria, ¿verdad? Que esto lo vamos a ver ya en la última sesión, que es ahora un factor de preocupación en el tema de salud, por ejemplo. Esto es muy diferente. Esto se refiere a en esta era vamos a ver cómo el ser humano se empezó a situar, ¿verdad? Establecer en varias comunidades. Y lo más extraño e inimaginable que pasó fue hace unos 12,000 años. Y no fue el invento de la rueda. La semana pasada hablábamos de esto, de cómo se inició, cómo creían los antropólogos que se había iniciado la civilización, y hablamos de la doctora Mir, que ella dice que fue a través de acompañar una persona con un fémur quebrado, ¿verdad? Pero eh, realmente lo más inimaginable que pudo haber pasado después de haber tenido todas aquellas épocas, estas historias de cavernícolas y todo esto, eh, no fue la rueda, que es un invento sumerio de hace más o menos 4,000 años, realmente no es tan antiguo. No fue el invento del boomerang. Permítanme, vamos a ver. Apago micrófonos, perdonen porque tengo eco y si los oigo con los micrófonos me molesta. Ok, no fue el, no fue el boomerang por cazadores, el boomerang se inventó, digámoslo así, se diseñó en Australia, no fue la cerámica en Japón hace 10,000 años, sino fue la agricultura. Esto de la agricultura fue un hecho realmente misterioso, porque surgió, si no hay un relato de hoy empecé a sembrar, ¿verdad? Como hace uno ahora que lleva como su récord de la semillita y que la mete uno en papel húmedo, en la refri y todo eso, ¿verdad? O sea, esto no lo tenemos, pero permitió que los hombres y mujeres, por supuesto, dejaran de deambular por comida y se quedaran asentados en un lugar fijo.
Por supuesto que este hecho alteró para siempre al mundo y alteró la forma de vivir o de cómo se conocía el vivir. Así inició la permanencia permanente o semipermanente de nuestros ancestros. En el este, por ejemplo, de Palestina, en Palestina, en Egipto, en Irak, podemos encontrar que sembraban cebada, trigo. En África iniciaron a sembrar trigo, también camote, dátiles, pero ya lo sembraban más como un tema de supervivencia de agricultura. Ya no es yo voy caminando y me encuentro un dátil y qué rico, ¿verdad? Sino ya era un establecido, un terreno establecido. En China, arroz. En el sureste de Asia, los primeros agricultores sembraron arroz, azúcar, trigo, malanga. La malanga, ¿sí conocen la malanga? Es época de malanga. Sí la conocen. Es un superalimento guatemalteco. Seguramente hay en muchos países. Camote, se conoce por taro en otros países eh, como taro, la malanga. Entonces, empezamos a ver esta permanencia, permanente o semipermanente. En el Nuevo Mundo, en Centro y Suramérica, se sembraba o se inició la siembra, el cultivo de siembra de maíz, frijol, papas, camote. En el este de Europa, la agricultura inició un poco más lento. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos países realmente dependían más de la pesca y la cacería. Así que su comercio y base alimenticia principal eran venados y pues osos salvajes y pues, la pesca. Alrededor del mundo, sin importar las distancias, ya fuera en el este, en India, en China, en sur, en el sureste de Asia, en América, hay evidencias de algo que importa mucho para este curso y es la domesticación de las plantas y de los animales. Entonces podemos ir un poco más atrás o arriba, digamos, en el estrecho de Bering, donde hace unos 50,000 o 65,000 años nuestros ancestros dejaron evidencia de villas y de agricultura. Por allá de los años 6500 antes de Cristo en Europa Occidental vemos ya agricultura, pero las ciudades vinieron después. Aquí estamos hablando de la domesticación de las semillas, por ejemplo, y de los animales. ¿Por qué esto es importante? Porque desde el contexto epidemiológico, la historia del patrón de la salud y la enfermedad dentro de los primeros granjeros y agricultores se volvió principal y diferente al de la era que vimos la semana pasada. En esta época, las comunidades que se estaban formando eran mitad tribus y mitad urbanas, mitad nómadas y mitad tribus, digamos. ¿Por qué? Y urbanas de una mezcla. ¿Por qué? Porque aún se estaban estableciendo. Inicia la agricultura y el comercio y, por supuesto, las artesanías o el trabajo artesanal. Entonces, en esta época ya vemos diferentes situaciones en salud, en enfermedad y muerte, porque la evidencia nos dice que se centró su alimentación y cambió su conducta. Aquí iniciamos con o sea, pareciera que no es relevante que la domesticación de animales y de plantas eh, o sea, no sería relevante con el tema de la muerte. Pero aquí vemos que la agricultura trajo esta domesticación y a su vez trajo nuevas habitantes, digámoslo así.
dentro de esta relación. Entonces, como cambió su alimentación, cambió también la conducta en cuanto a cómo se relacionaban ellos con sus medios de alimentación. No, gato, no, no. Vaya, 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 vaya. Perdonen. Entonces, ahora empezamos a ver bacterias que procedían de las vacas, de este nuevo consumo de los productos derivados de la vaca. Ya había pues aves de corral y esto también trae nuevos huevos, pulgas, piojos, piojillo. Y ahora el tema de, por ejemplo, que veíamos antes, una realeza, un patriarcado, un liderazgo, también empieza a ser, lo que antes era en una tribu, ahora empieza a ser dentro de este sedentarismo que empieza a generarse. Liderazgo, digámoslo así, royalties, ¿verdad? Es otro factor a considerar porque, por ejemplo, en Asia, hace 10.000 años, el dominio del hombre sobre la mujer creó un patrón de muertes, por ejemplo, en China. Los agricultores vivían ciertos patrones de muerte y enfermedad dependiendo de cómo estaba compuesta su familia. Los hombres vivían más que las mujeres. Los niños, de hecho, los niños varones vivían más que las niñas porque los niños eran como las joyas preciosas de la familia que heredaban los recursos que poseían. Eh, Ellos demandaban más recursos, eh, demandaban más de cuidado, por ejemplo, y las niñas no tenían esos grandes beneficios, digámoslo de esta forma. Y recuerden que en esta época ya existía el estatus dentro de las comunidades, eso lo vimos la semana pasada, que si había jerarquías, pues ahora ya son no solo jerarquías, sino estatus dentro de las familias y comunidades, y vemos que había una competencia de estatus dentro de los hombres, abuelos, padres, hijos, pero no en las mujeres. Las mujeres todas tenían la misma categoría y ninguna podía pelear, digámoslo de esta manera, o luchar o cambiar el sistema, intentar cambiar el sistema, ya que todas siempre iban a tener la misma categoría. Ok. Si escriben algo, me voy a tomar tiempo para leerlo, pero hasta ahorita vi el chat, perdonen por esto. Entonces, abuelos, padres, hijos, como les decía, la mujer no estaba dentro de la pirámide. De hecho, la mujer era la base de la pirámide. Sí sostenían todo lo que eran los cuidados, la alimentación, muchos trabajos, pero no estaba dentro de la base de la pirámide, dentro de la jerarquía que podría generar un estatus. Y entonces la mortalidad de la mujer bajó en algún momento de estas comunidades, bajó en cierto punto. Eh, ¿Por qué? Porque si tenían, por ejemplo, o cómo, si tenían, por ejemplo, si daban a luz un niño, la madre prácticamente salvaba su vida o empezaba a tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque ella tenía que garantizar el cuidado, la alimentación, y ella era prácticamente como un asesor de, de este nuevo niño, ¿verdad? Que lo tenía que cuidar, lo tenía que educar y todo esto. Entonces, digamos así, que cómo cambiaba el estatus de la mujer o cómo podía reducir su probabilidad de muerte, digámoslo de esta manera, eh, teniendo un hijo varón.
mí me gustan mucho las series históricas de Corea, de Joseon, cómo se formó Joseon, que ahora es Corea y Japón y China y todo esto me gusta muchísimo de toda la vida. Y las mujeres realmente no tenían un estatus, ¿verdad? Lo mismo pasa con los mayas, solo que tenemos más eh, sustento histórico, digámoslo, o literario, desde esta cultura asiática. Voy para atrás, perdonen. Ok. Entonces, esta lucha continua de sobrevivencia era solo podía ceder un poco si la mujer daba a luz un hombre, ¿verdad? Entonces, pero dentro de esta época hay datos siniestros muy peligrosos que tenían que ver con las prácticas, tenían que ver con prácticas culturales que afectaban aún al más sano o al más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver dentro de esta nueva fase pastoral? Le llamamos, ¿verdad? Estamos viendo diferentes formas ya de cómo la muerte ya no era solo por causas naturales, como era antes, por peligros dentro de la casa, como la semana pasada, o por peleas entre las tribus, sino aquí ya vemos, ¿verdad? Un estatus, una jerarquía, unos privilegios que no eran para todos, no había igualdad en esos privilegios. También empezamos a ver que la domesticación de los animales y de las plantas trae nuevos factores de riesgo para las comunidades que se estaban asentando. Y vemos también, por ejemplo, en China, en Egipto, en África, en Mesoamérica, sacrificios humanos, que era la segunda causa de muerte, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ver cómo el tema de la muerte empieza a cambiar y empieza a introducirse a las diferentes sociedades. Entonces tenemos, por ejemplo, la dinastía Shang en China en los años 2000 más o menos antes de Cristo, que se describe en los libros como el Holocausto chino. En el funeral real se estima que aproximadamente 2000 hombres del ejército real fueron sepultados junto a su rey para servirle. La verdad, ustedes en buen chapín, quedé al pelo, ¿verdad? Porque fallece el rey y 2000 de su ejército tiene que acompañar. Y agreguen, o sea, estos guerreros de terracota, esto ustedes lo pueden encontrar en sus redes, en su buscador favorito, pero estos guerreros de terracota tenían un estatus. Son 2000 guerreros, sí tienen un estatus, tienen parte dentro de esta pirámide de una jerarquía, digamos. ¿Quiénes más acompañaron al rey? No solo 2000 soldados, los que no contaban en el censo, los esclavos y las mujeres. Entonces, por eso se le llama el Holocausto chino, porque no solo hay 2000 soldados, guerreros de terracota ahí, que por cierto, adentro de cada figura de terracota hay un cuerpo. Se han encontrado, han hecho los rayos X y todo esto, y han encontrado los cuerpos de los guerreros dentro. Entonces, no es solo 2000 guerreros. Iban esclavos, cada guerrero tenía su esclavo y su mujer, por ejemplo, y tenían que acompañarlos, pero ellos no están dentro de la lista porque ellos no eran censados. Voy a leer los comentarios. Y yo no los veo, pero si ustedes desean conversar en vez de escribir, pueden hacerlo, en ningún momento me interrumpen. Dice, ¿a quién le gusta leer? Hay un libro hermoso que se llama El clan del oso cavernario. Muchísimas gracias, Silvia, lo vamos a apuntar. Pero este pensamiento machista todavía continúa. Las madres tratan a los hijos hombres con consideración y respeto a las hijas mujeres como las empleadas de la casa. Sí, sí, sí. Sí, Adela, todavía pasa.
Y los alimentos son prioridad para los hombres de la casa. También todavía pasa. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, yo me recuerdo que le daba la pieza de pollo más grande a mi hermano, ustedes, y yo me enojaba. Yo me enojaba porque yo quería mi pollito igual que el de él, ¿verdad? Pero pues sí, sí tenemos esto dentro de nuestra cultura. Entonces, a diferencia de los guerreros, recuerden que aquí estamos viendo diferentes formas de cómo la muerte ingresó ya en estas culturas. Aquí no vemos una plaga, aquí no vemos un castigo, aquí no vemos un riesgo por ir de cacería. Aquí lo que vimos, por ejemplo, es que había un sacrificio por un rey, ¿verdad? Entonces estos son nuevos factores para tomar en cuenta. En la cultura azteca, por ejemplo, entre el 1200 a 1500 antes de Cristo, al menos 20,000 personas, según los relatos, la literatura que yo investigué, dice que al menos 20,000 personas eran sacrificadas por año. ¿Cómo eran los sacrificios? Les abrían el pecho, había un sacerdote con una obsidiana, una piedra negra, ¿verdad? Que tiene un filo como vidrio. Eh, Él abría el pecho, retiraba el corazón y lo aplastaba contra una piedra, aún latiendo, según los relatos. Esta era una piedra en forma de sol. En el tope de las pirámides, esta misma piedra en forma del sol era un rey supremo. Y algunos de estos hombres sacrificados eran prisioneros de guerra, algunos eran voluntarios. Pero ¿qué pasaba con estos voluntarios? A ellos se les garantizaba la inmortalidad con este sacrificio. Esto también pasó con los mayas, ¿verdad? Entonces, un nuevo concepto y nuevas métodos, digamos, ¿verdad? Entonces, en Egipto podemos ver que había dos temporadas, por ejemplo, había la del invierno y la temporada del verano, y ellos en verano, los agricultores eran reclutados para ayudar en la construcción de estos edificios que ellos tienen, sus pirámides, sus proyectos cívicos, ¿verdad? Y estas pirámides que luego se supo que se encontró, ¿verdad? Que eran sus mausoleos, sus tumbas. Esto tuvo gran repercusión, esta construcción, digamos, este sueño arquitectónico de estos faraones tuvo gran repercusión en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, había desnutrición, había deformidades en la estructura ósea, porque tenían que cargar estos grandes piedras. No sé si ustedes han visto Ben-Hur, que es una época, en esta época es una película como muy sonada, pero en esta película de Ben-Hur justo muestran cómo mezclaban trigo, lo que queda del trigo, ¿verdad? Está el bagazo, digámoslo así, la varita del trigo y habiendo sacado el grano, y barro, y con los pies caminaban sobre el barro y hacían la mezcla para hacer las uniones de estas grandes piedras que forman las pirámides. Entonces, aquí no solo vemos estas deformidades en su estructura ósea por el trabajo tan fuerte y la desnutrición, sino que también empezamos a ver que estos trabajadores en Egipto, por ejemplo, tenían una expectativa de vida entre 18 y 40 años, en comparación de los egipcios de la corte real, que tenían una expectativa de vida de casi el doble, ¿verdad? Entre 50 y 75 años. La desnutrición sí fue una condición crónica en el tema social en esta época. Un libro es histórico que yo recomiendo siempre, es por supuesto, el libro más famoso del mundo, la Biblia. Ustedes lo pueden leer si su confesión de fe es cristiana, pero tal vez no lo han visto como un libro histórico.
yo los invito a que, y sí, independientemente de cuál sea su confesión de fe, yo los invito a que pues, se acerquen un poco al relato dentro de la Biblia, pero con ojos de investigadores, porque ahí podemos ver muchos de estos hechos históricos, ¿verdad? Cómo, se generaba su estructura, por ejemplo, política, socioeconómica, cultural, todos los aspectos antropológicos que podemos tomar en cuenta de estas épocas y de cómo consideraban ellos la muerte, el sufrimiento. A mí me gusta mucho el leer la Biblia con estos ojos de socióloga. Entonces, se considera que el 40% de la población europea falleció por plagas en el siglo XIV. Entonces, aquí dense en cuenta que en los cavernícolas no tenemos mucho relato global, digámoslo, pero aquí ya estamos viendo a Asia, Europa, América, ya estamos viendo diferentes aspectos sobre la muerte. Y estas plagas o estas olas de epidemias llegaban también cargadas de desconocimiento. No había una manera de dar respuestas porque eran hechos biológicos microscópicos y entonces iniciaron algo que trajo también de muy cerca la muerte y el sufrimiento, y es que iniciaron las persecuciones y las acusaciones por hechos biológicos cambiantes que tienen mucho que ver con esta domesticación de animales y de plantas. Y es que otro factor de muerte en esta época pastoral es, por ejemplo, las personas que eran quemadas en la hoguera, aquí ya estamos hablando de Europa, ahogados, torturados, prisioneros hasta la muerte por inanición, y se estima que millones dentro de la población de la población de la minoría eran mujeres, judíos y extranjeros. Entonces se estima que millones fallecieron porque traían el mal, o sea, era por desconocimiento. Y a estas mujeres, por ejemplo, se les empezó a llamar las brujas y se les empezó a acusar de brujería. Pero ¿por qué pasaba esto? Por ejemplo, en Europa, ¿por qué pasó esto? Pasó por desconocimiento, porque como no podían entender la causa de las muertes que sufrían, pero que realmente tenían una base biológica, que eran plagas, eran epidemias, pero ellos no tenían conocimiento de eso, entonces se le empezaba a acusar, se les empezó a acusar a las mujeres, a judíos, mujeres, judíos y extranjeros, de traer el mal. Entonces vemos que la vida cambió y la muerte también. Ya fuera por desnutrición, lo más peligroso era esta nueva relación entre los animales y el hombre. Y ahora veíamos cerdos, caballos, ganado, pollos muy cerca del hombre. Y de esto vemos cómo las enfermedades empezaron a propagarse consecuencia de este sedentarismo. ¿Por qué? Porque empezaron a tener agua estancada, por ejemplo, que el agua estancada es agua contaminada, perros, rabia, poca higiene, la acumulación de granos, porque ya tenían pues una agricultura, ya no solo era para vivir del día al día, sino ya habían generado, el generar granos empezó a traer ratas, empezó a traer otro tipo de animales y se veían amenazados constantemente o por las nuevas formas de vivir o por sus sacrificios a sus dioses. Este concepto, ¿verdad? Que estos conceptos nuevos que empiezan a surgir de dioses y
y de seres superiores también en otras partes del mundo. ¿Tienen preguntas hasta acá? Todo bien, gracias, Wendy. Gracias por responder. Si no me siento como que estoy en la dimensión desconocida a ustedes. Entonces, mientras tanto, los reyes, que habían muchos royals o líderes gubernamentales, digamos de gobierno, usaban a los agricultores para empezar a defender territorios. Entonces, estas guerras y los temores de guerra siempre hacían que hubiera batallas, pero pasaba algo. Estas batallas hacían que la población creyera que la vida no valía o que la expectativa de vida no cambiaba, ¿verdad? La vida no era valorada y había una expectativa de vida diferente, un sistema de vida diferente, pero pareciera que estas guerras no le daban valor a la vida. La diferencia que vemos en torno al tema de la muerte en esta época comparada con la edad de piedra es que ahora las personas empezaron a ser espectadoras de la muerte y de sus procesos de muerte y la muerte empezó a verse venir. Los sobrevivientes en las guerras o los sobrevivientes en las diferentes epidemias eran testigos de la muerte por primera vez en la historia. Empiezan a surgir los relatos de esas evidencias o esos testimoniales de los procesos de la muerte. Los moribundos entonces empezaron a participar activamente en ese proceso. Ya la muerte no era súbita, ya habían relatos, ya había un sufrimiento que trajo también un nuevo concepto de muerte. En esta era, la muerte empezó a volverse de súbita a algo predictivo en horas y hasta días. Si pensamos que había enfermedades ya con procesos de normal a crítico, eso también daba más tiempo a orar, a reunirse la familia y a ritualizar la muerte. Empieza el proceso de una ritualización de la muerte. En el siglo XIV, la tercera parte de la población europea murió a causa de la plaga bubónica o la peste negra. Peste bubónica, plaga bubónica o peste negra. Aproximadamente, ¿cuántas personas creen ustedes que murieron? Una idea. De la población europea, pero no recuerdo ahorita, solo sé que eran millones. Sí, gracias Carla. 200 millones de personas fallecieron por la peste negra. Y aquí vemos al doctor Schriebel von Rom, o en español lo que dice doctor Pico de Roma. ¿Saben ustedes por qué usaba esas máscaras? ¿O se imaginan ustedes por qué usaban esas máscaras? Hola, para evitar el contagio. Sí, una de las razones era para evitar el contagio. Gracias, Evans Shikai. Otra razón, vamos a leer el chat, por el mal olor. Sí, Adela, gracias. Era por el mal olor. Y hay otra razón, y es que la sombra del médico, que usaba un sombrero y este pico, parecía a lo que ellos consideraban la muerte. Entonces pasa algo. Aquí ya vemos
que ellos empiezan a tener no solo conceptos de muerte, sino un imaginario de cómo se mira la muerte o cómo se representaría, por ejemplo, la muerte. Ok. Dentro de la época de la plaga hubo 17 olas. ¿Eso no les suena a ustedes como muy reciente o Sí, casualidad? se recordó mucho, esta peste negra la recordamos mucho en COVID, cuando inició. Y estas 17 olas que iban y venían y se transformaban, ¿verdad? Y se transforman. Ajá. Gracias. Esto permitió que se estudiaran los procesos y los comportamientos del cuerpo y de los humanos a la muerte. Así que iniciaron el reconocimiento de síntomas y el cómo tratarlos. A diferencia de los guerreros, que al morir eran inmortales, ¿verdad? Que en este lado del mundo, los guerreros o los voluntarios que se sacrificaban a un dios eran inmortales, o allá mismo en Europa, los guerreros que se unían al ejército, sin importar si vencían o no en guerra, eran héroes. En cambio, en la plaga empezó a pasar algo y es que creían que era un castigo a los pecadores, ¿verdad? Entonces a esta plaga le llamaron la comedora de pecados o la comedora de pecadores, por el hecho de que casi solo morían en el campo donde no había religión o fe, según ellos. A diferencia de los soldados, como les decía antes, que se convertían en los grandes héroes, aquí había ya un tema religioso. Aquí ya empezamos a ver un tema religioso que también empezó a transformar los diferentes conceptos. Y entonces todo esto inició o dio inicio al proceso o a la costumbre de manipular cuerpos y de ritualizar esa manipulación. Entonces, aquí ya vemos que fueron los agricultores que iniciaron con rituales folclóricos basados en su sabiduría ancestral o su sabiduría intuitiva, porque no teníamos un relato de cómo hacer la cosa, no teníamos manuales y protocolos, digámoslo de esta manera. Entonces inició también el relato de ese razonamiento de la muerte y esa preparación de la muerte a través de los sueños. Aquí empezamos a ver, por ejemplo, el lenguaje no verbal que hay en torno al tema de la muerte. Hay un lenguaje simbólico, verbal y no verbal, de cómo se manifiesta la muerte. Y, por ejemplo, no sé si ustedes dentro de su familia tienen pues estas conversaciones y estas como historias, relatos, digámoslo de esta manera. Pero en mi familia, por ejemplo, mi abuelita, la mamá de mi papá, ella siempre tenía sueños y eran sueños premonitorios. Entonces ella contaba como algunos objetos o animales o personas para ella significaban estos mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, si ella en un sueño veía pasar un río y habían personas de un lado y personas del otro, ella lo analizaba y ella decía, se van a separar. Y de hecho las personas se separaban. Por ejemplo, una pareja, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado algo así de sus abuelos o bisabuelos. Sí, licenciada. Sí. De hecho, en mi familia, mi mamá o mis tías, por ejemplo, cuando tienen un sueño, siempre le están buscando el significado a los sueños. Sí, ¿verdad?
Sí, Y ahora se va uno al Google, antes habían libritos, y por ahí tengo uno. sí, hay un libro. De hecho, hay libros, bueno, hay varios, creo yo, de varios escritores. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, Alguien, yo, Angélica María, buenas noches a eh, todos. Recuerdo que cada vez que se posaba una mariposa negra en las ventanas de madera de donde vivía con mi abuelita, porque antes las puertas eran inmensas como esas de la antigua, ¿verdad? Y ponían ujú, trancas por detrás. Y entonces se posaba una mariposa negra, creían que alguien iba a morir también, ¿verdad? De esas grandotas. O sí, se soñaban, o por ejemplo, le tenían mucho pavor a soñar que se caían los dientes. sí, Presentían o tenían la premonición de que iba a morir alguien. o con una novia. Perdón, el canto de un búho también atemorizaba a las familias o el que Sí, apareciera de pronto en algún árbol del bosque. Pues el búho llegaba ahí a descansar, pero a las familias se ponían temerosas porque significaba, decían, que alguien iba a morir. sí. En Río Dulce, donde tenemos nosotros una parte representando en una comunidad a la fundación, tenemos varios comedores y ahí creen que hay un lagarto que sale del lago en el lago de Río Dulce hay lagartos, no sé si son lagartos caimanes o como hay tanto diferencia, ¿verdad? Pero esto sale uno que tiene el pico un poquito más plano y entonces ahí creen que si sale uno la cosecha está mala, no va a funcionar, ¿verdad? Pero, y si lo sueñan, la cosecha es peor aún. Claro, estos son los líderes, lo que lo descifran, digámoslo de esta manera. Pero sí, empezó a surgir este concepto. Recuérdense que estamos hablando de cómo llega la muerte. Al tener este sedentarismo, al estar ya, tener una estancia, digamos, permanente o sea, semipermanente en los diferentes lugares, las personas empezaron a domesticar animales y, y semillas. Con las semillas tenemos nuevos animales. Con los nuevos animales tenemos nuevos factores biológicos que empezaron a pues, perjudicar el medio ambiente. Por ejemplo, lo que decíamos de la peste, que pues luego se descubrió que tenía que ver con la sobrepoblación de ratas y no era la rata la que pegaba la peste, sino era la pulga que picaba a la rata y luego picaba al ser humano, ¿verdad? Pero para mientras que esto se descubría, pues teníamos personas sufriendo y esto solo basándonos, por ejemplo, en el relato de Europa. Teníamos mujeres, forasteros y la minoría, digamos, de un pensamiento religioso diferente al de la época, que eran perseguidos y eran llamados brujos, porque imagínense que pasaba una mujer y decía, hacía caras o pasaba cerca o algo así, y ¡pum! En la tarde alguien caía enfermo. Había mucho desconocimiento sobre el tema, mucho desconocimiento y mucho miedo sobre el tema de la muerte. Entonces había nuevos factores y vemos que este miedo que empieza a surgir sobre el tema de la muerte es por desconocimiento, pero hay más factores que influencian el tema de este nuevo tema de la muerte, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que empiezan estos mensajes, ¿verdad? De muerte o hechos en la agricultura o caídas de las personas o una mucha fuerza después de haber estado dentro de un proceso de enfermedad pues más o menos largo. Y las personas empiezan a interpretarlo como un lenguaje simbólico que predecía la muerte propia o de otras personas. Entonces también el concepto de una vida que continúa y que esta existencia era únicamente una
digamos, una probadita de lo que la vida venidera traía, empieza a surgir este nuevo concepto. Y realmente aquí nos damos cuenta que no se le tenía miedo a la muerte, sino que se le tenía miedo al sufrimiento, porque empezamos a ver procesos de sufrimiento. ¿Y por qué? Por el tipo de muertes que vivían. Había un sentido de sufrimiento y, por ejemplo, es explicable, por supuesto, porque había fiebres, había agonía en el proceso de esta enfermedad y esa agonía derivaba la mayoría de las veces en el hecho de Europa, por ejemplo, pues en el 60% de la población falleció. Entonces, esta agonía empezó a aterrar a las personas y empezamos a ver el surgimiento de este miedo a la muerte, que no era el miedo a la muerte en sí, porque había guerreros, había ejército que se iba y deseaban dar la vida, o sea, era algo cultural. Pero ¿qué es aquí el hecho que empieza a confrontar a las personas? El miedo a sufrir, no era el miedo a morir, era el miedo a sufrir, era el miedo a ser alcanzado dentro del ejército por una flecha y que esa flecha tuviera veneno o yo no sé qué contaminantes y no me pudieran amputar la pierna y la persona tuviera que fallecer. Entonces empezó también la época de los relatos de visiones, el delirio, y este delirio se empieza a tomar también como experiencias reales de visualización de otra vida o de personas ya fallecidas. Esto, claro, algunas personas no le dan crédito, algunos médicos, científicos tal vez no le dan crédito, pero sí se sabe que hay dentro de los procesos de final de vida, hay muchas personas que dicen, aquí está mi papá, aquí está mi mamá, aquí está cualquiera que haya fallecido antes, dice que me viene a traer o lo soñé. Hace unos días yo estaba acompañando a una familia de lejos, realmente no fui su tanatóloga principal, sino fui el soporte de la tanatóloga. Y la tanatóloga me decía, yo le decía, mira, y no ha tenido un acercamiento, el niño es un niño de 13 años que tiene leucemia en fase terminal, y yo le decía, mira, y no ha tenido él algún tipo de este lenguaje no verbal o simbólico que él lo esté manifestando. Y entonces ella me contó, bueno, el niño dice que soñó con sus dos abuelitos y los dos abuelitos le dijeron, papá, aquí te estamos esperando. O sea, cuando vengas, aquí te estamos esperando. Y el niño se lo contó a la mamá y por supuesto la mamá entró en crisis en ese momento. Pero esto sigue pasando. O sea, aquella delirio, digamos, que se empezó a vivir y que se empezó a relatar en esta época, pues también son experiencias de visualización de otra vida, otras personas ya fallecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que empezaron a escribir sobre ellos, porque aquí ya vemos escritura y lectura, ¿verdad? Y un idioma diferente para comunicarse. Entonces todo esto dio inicio a la ritualización de los procesos eh, del proceso de morir. Ya no solo había rituales de nacimiento, de matrimonio, de bautizo y todo esto que trajo la religión, sino también se sumaba el ritual del fallecimiento. Por ejemplo, en Joseón, esto se creía, miren, ¿de dónde creen ustedes que viene la tradición de hacer coronas cuando la persona fallece? Ni idea, licenciada. No se imaginan, porque tienen una forma, ¿no? Una forma redonda y flores simbólicas. Claro, ahora le ponen muchas flores, pero antes era una flor especial. Nadie sabe, nadie se lo imagina.
No. Ok. Esto empezó en, No. gracias, esto empezó en Corea y la intención de hacer estos aros con flores moradas y unas hojas como estas orejas de burro, creo que se llaman unas hojas largas, ¿verdad? Que son firmes. La intención en esta cultura era espantar a la muerte, que no se quedara para que no se llevara a alguien más, ¿verdad? Entonces, que no se sumara alguien más al proceso de esta visita de la muerte. Ok. Entonces, por primera vez en la historia, las personas empezaron a desear cómo morir o cómo no morir. Yo creo que era más cómo no morir. Empezaron a pensar en comida, en objetos sentimentales, en deseos, empezaron a participar dentro del proceso de su propia muerte y el poder prepararse para morir tal vez sea, según mi punto de vista, uno de de las mayores contribuciones a la sociedad, porque no se visualizaba eso. Había el ajuar de novia, ustedes saben que en esta época, o sea, de 1500, 1450, no sé, como 300 años tal vez, las niñas a partir de los 13 años, a los 15 años se le presentaba a la niña como que ya estaba ante la sociedad, ya era casable, esa es la verdad, ¿verdad? Esa tradición, eso era lo que marcaba, que ya era casable la niña. Pero pasa algo, que desde los 13 años, esta niña, por ejemplo en México, eso me lo contó mi abuelita, ella era mexicana, y a los 13 años empezaban en la comunidad donde era mi abuelita, de Tuxtla Gutiérrez, ellas empezaban a hacer su ajuar de novia. Había una ritualización de todo esto, pero en esta época también surgió la ritualización de la muerte. Y esto lo que nos trajo es nuevas oportunidades. ¿Alguna duda hasta acá o algún comentario? Todo claro, licenciada, gracias. Estamos aprendiendo mucho. Muchísimas Sí. gracias. Solo si no comparten la clase dura menos. Ahí sí lo lamento. Pero bueno. Ok. Cuando hablamos de buena muerte, vamos a hablar de este concepto que surge de estas nuevas necesidades, de este nuevo sufrimiento, de esta nueva visualización o ya de la visualización casi obligatoria por los temas de no solo de sacrificios, sino de los procesos nuevos que había. Algo importante, recuérdense que cuando estaban allá en Europa con la plaga y la peste, aquí en Guatemala todavía hacíamos sacrificios humanos en Tikal, en la zona 7, en Quiriguá, yo no sé, no sé si Quiriguá está en Guate, ahora que lo pienso. Pero aquí en Guatemala, en América, todavía hacíamos sacrificios humanos, todavía nuestra vida era diferente a aquella época. Por eso hago énfasis en lo que pasó en Europa, porque eso fue lo que vino a América. Aquí en Guatemala, por ejemplo, todavía estábamos haciendo sacrificios al dios Sol, mientras que en Europa estaban viviendo la plaga, ¿verdad? Porque fue más o menos en esa época, alguna diferencia de años en cuando vino la conquista y
cuando ya empezamos a hacer, o sea, la conquista, claro, fue antes, pero me refiero a que no llegó la conquista y llegó la industria del conocimiento, sino eso fue después, ¿verdad? Entonces estamos viendo dos épocas y traigo Europa porque Europa tiene mucha más literatura y está más avanzado en este tema, de donde podemos sacar mayor información. Nosotros ya lo que tenemos aquí por ejemplo, en Guatemala, estos conceptos ya fueron aplicados según lo que trajo la colonización. Y entonces, este tema de buena muerte surge en esta época de la plaga de la peste bubónica. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a ver mucho sufrimiento, pero empezaron a ver o necesitar el surgimiento de una muerte. Ah, muchas gracias, está en Izabal Quirigua. Ok, empezamos a ver un tema moral dentro de la muerte. O sea, que querían darle un énfasis moral, porque ellos empezaron a darse cuenta que morir o el proceso de morir podía construirse para bien o para mal, pero que estos procesos de construcción iban a tener que ser su base los diversos procesos que habían pasado o se habían vivido durante la vida, ¿verdad? Entonces, una buena muerte es el resultado de una buena vida. Por eso surge en esta época de la peste bubónica, surge este concepto de buena muerte, porque se dieron cuenta que la muerte no tenía nada que ver con un estatus económico, pero que entonces se podía construir. Y al nacimiento de este concepto también surge la necesidad de prepararse. Y, por ejemplo, nuestros ancestros de esa época empezaron a utilizar su sabiduría y hechos de otras experiencias y hasta ese contacto o experiencia psíquica para generar este soporte, digamos, de la buena muerte. Entonces, luego de la plaga y otras epidemias, por ejemplo, llegó la rubiola. La rubiola tuvo un efecto negativo, o sea, sumado que venían de este 60% que había fallecido dentro de Europa, llega la rubiola y vuelve a causar muchas muertes. Y hay relatos de cómo se comportaba la enfermedad y esto ayudó a que se manejara de mejor manera. Pero estos relatos surgieron de cómo se había manejado o cómo se había testimoniado la peste. Entonces aquí empezamos a ver la preparación para la muerte. Entonces, por ejemplo, yo leí un documento que hablaba de la rubiola, que decía que había 9 días de dolor de cabeza, que había náuseas, escalofríos, fiebre, dolor de espalda, que había una decoloración escarlata, que a la rubiola se le llamaba la fiebre escarlata, y que es como un plateado, digamos. Luego de esta fiebre y todas estas manifestaciones se empezaban a ver ronchas. Luego de las ronchas surgían ampollas y estas ampollas se convertían en llagas y estas llagas eran por todo el cuerpo. Las cicatrices de los sobrevivientes eran realmente profundas y permanentes y las ampollas internas eran las que se creían que mataban a la persona. O sea, ¿por qué les estoy dando el relato de la fiebre escarlata? Porque ya hay conocimiento, ya había una visualización, no solo de la muerte, sino de los procesos de la muerte. Entonces llega esta nueva época con la rubiola,
Sí, Silvia, a estas enfermedades también se les llamaba el castigo de Dios o los come pecadores. Vemos, les estaba diciendo que ya vemos un proceso de la muerte. Ya no era la muerte súbita, ya no era la muerte desconocida, ya no era la muerte por las brujas. En esta época ya hay un relato, ya hay procesos. No tenían la cura, pero sabían por qué etapa iban y según esa etapa sabían las probabilidades de vida o muerte y si las llagas eran internas, era una muerte inminente y si no habían llagas internas, sino eran casi solo externas, de todos modos se preparaban para una vida diferente porque iban a tener cicatrices profundas y permanentes. Ok. Con la fiebre escarlata, moría 1 de cada 4. Quiere decir que 1 de cada 4 y el 80% morían más en el área rural que en la ciudad. Entonces, la buena muerte, como se le conocía, o como se empezó a conocer, permitió algo y permitió la preparación y la mala muerte, que era aquel sufrimiento y aquel desconocimiento de los procesos y el desconocimiento de las enfermedades, se le llamaba, digamos, a la buena muerte era aquella que íbamos a poder tener un proceso de preparación, aquella donde la vida había sido transitada moralmente aceptable. Aunque la enfermedad llegara, había un proceso de preparación dentro de la enfermedad y esa era una buena muerte. La mala muerte era aquella muerte que era súbita, porque no había una preparación ni para mejorar el estilo de vida, ni para pedir perdón, por ejemplo, ni para prepararse para la enfermedad. Envejecer, aquí la tasa de la tasa de la expectativa de vida no era tanto una situación, pregunta, perdón, no leí, pregunta Silvia, o muerte por envejecimiento, todavía no llegamos a una expectativa de vida donde el envejecimiento sea una preocupación y estamos hablando de una epidemia en donde murió el 60% de la población y luego el 80% de la población volvió a morir. O sea, del 6 por 8, 48. Quiere decir que el 48% murió. O sea, realmente Europa se quedó casi vacía y eso sí lo dicen los libros por todos lados. Entonces, algo importante en esta era, permítanme, leo el mensaje. ¿Qué sucedía en los países orientales en esos tiempos? Ellos tenían plagas, tenían muchas guerras, la muerte era igual, o sea, era un tema diferente, era un tema de sufrimiento, porque por ejemplo había mucha guerra, las guerras eran por territorios y estas guerras causaban muchas bajas en la población y la muerte era, no, o sea, no todos morían de un espadazo o morían quemados, y si sobrevivían, sobrevivías con las secuelas y su supervivencia era corta. Recuérdense que no existía el antibiótico, no había medicamento, era una medicina tradicional, una medicina natural, por ejemplo, preguntan de Asia, ya el ginseng. Había una corta expectativa de vida y tenían plagas y sus propios riesgos.
Mire, mi abuelita no era tan de esta época, por supuesto, ¿verdad? Mi abuelita nació en 1897, creo yo, pero ella me contaba que cuando ella viajaba en México en carreta, siempre hay un lugar que se llama el Cañón del Sumidero, que es una carretera que va hacia Tuxtla Gutiérrez, y en esta carretera que está por el Cañón del Sumidero, cerraban la carreta porque había tigres. Eso les estoy hablando hace 125 años, pues. Había tigres, o sea, había peligros. Ahora estamos hablando de hace 500 años, más de 500 años, ¿verdad? Entonces eh, habían hechos muy importantes de la época, pero casi todo se basaba en esta nueva eh, domesticación de animales, de cereales o de semillas que trajo nuevos animales, nuevas plagas, que trajo estas criaturas como las pulgas y los piojos. Esto trajo muchas enfermedades, el agua contaminada, la mala manipulación de los recursos, pues trajeron también muerte y enfermedad, pero era muerte y enfermedad diferente a la muerte súbita o diferente a las muertes que vimos la semana pasada. Entonces, algo muy importante en esta época es que los utensilios de enterramiento, como palas, piochas y etcétera, empezaron a volverse como una de gran necesidad y por supuesto de un muy alto costo. La actividad del moribundo empezó a pedirse como apropiada, ¿verdad? O sea, el proceso de morir empezó a solicitarse como apropiado. O sea, no habían protocolos de atención, no habían protocolos de seguimiento, ya había un testimonial de cómo se comportaban las enfermedades, de cómo podían, no sé, curar una herida o evitar alargar la infección si había una herida, por ejemplo. Eh, pero el sufrimiento de morir empieza a surgir el muera apropiadamente. ¿Por qué? Porque se creía que quienes se quedaban, quienes sobrevivían, la familia que sobrevivía a la persona que fallecía, quedaba desarmada, quedaba así, un desastre emocional. ¿Por qué? Porque la muerte traía caos, traía sufrimiento. Entonces empezaron a haber más necesidad en este tema de morir, pero de la buena muerte empezó a crearse este estilo, por ejemplo, de viva bien, viva moralmente bien, viva moralmente y apropiadamente su tránsito en esta existencia, y cuando se enferme y vea la muerte cercana, porque no tenían ni utensilios ni medicina para curarse, cuando usted empiece a morir, muera tranquilo, pero no muera tranquilo porque a la muerte tranquila es mejor, por ejemplo, ¿verdad? Si no muera tranquilo, porque si no, quienes están aquí en la tierra y se quedan velando su cuerpo a que usted transite hacia la muerte y, no sé, esta otra existencia, sufren mucho. Entonces nace este nuevo concepto de la muerte moral, pero que esta muerte moral tenía que ver también con la forma en cómo se debía de comportar uno para morir, para no hacer sufrir a los demás, para no dejar pánico y miedo en las personas. Una muerte moral, una buena muerte, perdón, tenía que ver con casarse, tener hijos, trabajar, cuidar su heredad. Se creía que era una buena manera de garantizar una buena muerte o una buena vida después de la muerte, porque sí ya existía este concepto de la vida después de la muerte.
ya iniciaba la preparación religiosa, también en algunos estratos, por ejemplo. Y entonces eh, comparamos la muerte en la era o en la edad de piedra como algo biológico que no se visualizaba, digamos, a la muerte en la era pastoral como un viaje o una continuación de un viaje. Antes no tenemos ese relato, que haya habido una evidencia de una vida después de la muerte o del concepto de una vida después de la muerte, y ahora sí, ahora empezamos a ver esta, este viaje o esta continuación o esta promesa de una continuación de este viaje. No solo por el hecho de que ya teníamos una religión, sino que por lo que les decía antes, que había este delirio, esta comunicación con estos seres que se habían adelantado, ¿verdad? Entonces, iniciaron los relatos de comunicación con los que ya habían partido y los rituales que hacían, empezaron a surgir estos rituales que hacían pagar en vida el paso a una buena vida después. Entonces, aquí vamos a ver que la buena muerte tiene o viene de dos derivaciones de griegas y es eutanatos, kalos thanatos, que es asociado con eutanasia. Thanatos tiene que ver con eutanatos y thanatos con eutanasia, y eutanasia quiere decir buena muerte, ¿verdad? Entonces tenemos eutanatos, que es una buena muerte, y la otra del griego también, que viene de kalos thanatos, que significa morir bellamente. Entonces se refiere enteramente a la óptima preparación del ser y de su comunidad. Por ejemplo, que la persona pudiera solicitar cierta cantidad de misas o días especiales en que les celebraran una cantidad de días que celebraran ciertos rituales en su tránsito hacia esta nueva vida, o esta otra dimensión. En la tradición maya, por ejemplo, la comida era un pedido para ser recordados. De hecho, todavía, porque ven que, por ejemplo, México se levantan los altares desde el 1 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, dentro de los hogares. En Guatemala lo hacemos también, pero se hace en los cementerios. La diferencia, el lugar, pero culturalmente y antropológicamente la necesidad es la misma. O sea, tener esta conexión, y de hecho eh, se cree, no sé si ustedes saben el contexto que hay, el histórico del 1 de noviembre de los barriletes. Que de hecho el logo, y aquí lo ven, el logo de la asociación es un barrilete, y esto que lleva es un alma, y es justo por un sueño que yo tuve con este barrilete. Ok. Sí, Yo recordaba que era algo de las almas que subían al cielo, algo así. sí. De hecho, el barrilete es un invento chino y llegó aquí a Guatemala por el estrecho de Bering y toda esta cultura que hicimos como un canje de culturas, ¿verdad? Pero se cree que el 1 y 2 de noviembre se abre contacto con los espíritus. El 1 y 2 de noviembre, sí, Silvia, gracias. Se cree que se abre un portal, digámoslo de esta manera, como la película Coco. ¿Quién vio la película Coco? Ahí está. Entonces se abre un portal y este portal está abierto durante estas 48 horas y se cree que hay contacto con nuestros ancestros y nosotros hay un canal libre de comunicación. ¿Por qué los barriletes? Por ejemplo, aquí en Guatemala, los barriletes es un pango. ¿Por qué? Porque son mensajeros.
Si ustedes se dan cuenta, en estos grandes barriletes siempre hay un mensaje. Siempre hay un mensaje de, por ejemplo, que tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la seguridad, con la paz, con la juventud, con resguardo. Yo he ido a varias exposiciones de barriletes y casi todos tienen el mismo mensaje. Esta sabiduría ancestral que considera que hay una comunicación con nuestros ancestros el 1 y 2 de noviembre, yo lo creo, eh, y que podemos tener esta visita de ellos, justo como es la película Coco. Ellos hicieron una gran investigación para crear esta película. Entonces, si vemos esta preparación era importante porque pues está basada en la concepción del bien y el mal y que se debía garantizar el bien, el bien y el buen camino de regreso a casa, digámoslo de esta manera, de la persona que fallecía. Entonces, esto, tanto los altares o estas ofrendas que se hacen a la persona que fallece, o en la religión, por ejemplo, católica, que se hace cierta cantidad de misas y todo esto, ¿qué es lo que permiten? ¿Qué es lo que surge aquí? Porque aquí es cuando surgen estos conceptos y estas tradiciones. La idea y el concepto de generar esto es la restauración de la paz de la persona que está en tránsito hacia esta otra existencia. Y la paz, la fe, eh, da cierto orden y armonía dentro de la comunidad, pero genera también responsabilidad de ser mejores. Hay mucha conciencia dentro de esta ritualización, hay mucha conciencia a ser mejores, a plantearse los estilos de vida, las costumbres, las tradiciones, los eh, eh, estilos positivos o negativos que se han tenido de vida y estas tradiciones empiezan a crear este concepto también, ¿verdad? Esta ritualización de una buena muerte, que es un concepto que empieza a permitir a que las personas se preparen. Para prepararse para morir, podríamos enfocarnos en lo material, por ejemplo, pero antes no era así. Antes realmente la intención de lo material o este gran interés por lo material no era tan de primera instancia. ¿Por qué? Porque la pobreza era un común, ¿verdad? Aquí la pobreza era un común denominador dentro de la población. No todos eran ricos y los que eran ricos estaban en otras condiciones y también ritualizaban, por supuesto, sus procesos. Pero aquí estamos hablando, pues sí había un gran estatus, ya había un estatus. Había ricos y había pobres, pero la mayoría eran pobres. Entonces no tenía que ver tanto con la riqueza. Aquí aparecieron los rituales. Surgen los cementerios públicos, surgen el estatus que tenía la exclusividad de ser enterrado dentro de una iglesia. No sé si han visto ustedes que hay iglesias católicas donde hay no solo personas de sacerdotes y servidores de esta fe enterrados ahí, sino que hay gente prominente de la ciudad realmente enterrada en las iglesias. Empiezan a hacer días especiales, empieza a haber rituales de apoyo, ya no solo en el nacimiento, ya no era solo el nacimiento, lo que se ritualizaba, el embarazo, el casamiento, la comunión, la confirmación,
sino que ya empieza a ritualizarse la muerte. Y esta ritualización lo que trae es esperanza. Preguntas hasta acá. Buenas noches, licenciada. Le saluda Daisy Ruiz. Gracias, Eh, Daisy, por encender tu cámara. Gracias. Mi pregunta era, barrilete le llaman, yo soy del Salvador, ¿a la piscucha de nosotros? Es la piscucha. Ok, ok. Uno. Y dos, en el momento en que empieza a tomar conciencia, relevancia la muerte, también se está vinculando en ese momento el miedo. Sí. En esta época la base, o sea, ¿por qué surgió el tema de la buena muerte? No Ujú. surgió porque quisieran que fuera buena. O sea, no surgió porque era buena. Surgió porque había mucho miedo y mucha crisis, mucho traumatismo, digámoslo de esta manera. ¿Por qué? Que había gritos, había líquidos que expulsaba el cuerpo, pues imagínense, yo pensando las ampollas y luego llagas y cómo se manejaban las llagas y que eran dolorosas. Aparte de eso, recuerden la máscara de Von Roth, ¿verdad? O sea, había un olor, la enfermedad. eh, yo siempre digo que la muerte no se ve, pero se ve en el Sí, sufrimiento, la manifestación del cuerpo, por ejemplo. Y la muerte no huele, pero huele, sí, porque también hay manifestaciones olfativas a través de la descomposición de los cuerpos y de los procesos de enfermedad. No solo la muerte, un cuerpo, un fallecido eh, tiene olores y, no sé, manifestaciones en su piel. También hay enfermedades que lo causan y que son procesos curativos, ahora que contamos con enfermedad, pero en esa época no. Entonces sí había mucho sufrimiento y el concepto de buena muerte nace justo porque querían no evitar que la persona, no garantizar que la persona tuviera una buena muerte, sino que fuera buena para que los que estaban en vida no sufrieran, porque había mucho miedo. El miedo, su base era el desconocimiento, y esto sigue pasando, sí, sí. ¿ya? Sí, y lo otro que me llamó la atención, hay un montón de cosas nuevas que he aprendido, Muchas gracias. pero hubo otra cosa que me llamó la atención, donde ya empieza a vincularse pecado con muerte, ¿verdad? O sea, donde ya lo religioso, que yo siempre he creído eso, que el factor religioso ha tenido, desde donde yo lo veía, eh, y con humildad lo exteriorizo, eh, esa vinculación de la religión con la muerte, eh, eh, el pecado, eh, vinculándolo con, y ahorita que usted nos lo ha dicho, con la enfermedad, como que es merecedor pues de ese sufrimiento por ser pecador, porque no tenía la religión, excepto los guerreros, ¿verdad? Pero esa vinculación no deja de ser alejada, creo, del, pero los pensamientos han ido cambiando con el pasar del tiempo. No deja de ser como alejada al concepto que ahora tenemos de Dios, al menos
que los que hemos querido ver a ese Dios de multicolores en el sentido de que nos ama como somos no sé si me estoy dando a expresar, pero, Sí, pero el factor ese de culpa también, eso ayudaba al miedo. O sea, pienso pues que reforzaba esa idea de miedo, ¿verdad? Y de culpa. sí, sí, recuerda que la cristiandad nace no sé, bueno, nace con Cristo, por supuesto, la cristiandad, pero el texto bíblico, que es la base de lo que tú estás mencionando ahora, eh, eh, nace 90 años después. O sea, no surge cuando estuvo Cristo. Antes solo Sí, tenían sí, pues los rollos, ¿verdad? Isaías y del Antiguo Testamento. Pero ¿qué teníamos en el Antiguo Testamento? sí. Tenemos guerras. O sea, por eso les digo, ustedes pueden leer la Biblia, yo los invito, es un libro fantástico, de mi fe, por supuesto, pero aparte, con Sí, ojos de histórico, ¿verdad? Ustedes van a ver ahí, ¿por qué la gente le tiene miedo a este Dios? Porque hay relatos donde Dios dice, maten hasta las vacas. Este pueblo no puede seguir existiendo y no tiene que quedar ni las vacas, ni las sí. ovejas, ¿verdad? Entonces, es la interpretación del texto bíblico lo que tenemos ahora. Ahorita te doy la palabra, Florencia. Ahora, Ok, ¿qué gracias. pasa? ¿Cómo tenemos nosotros un cambio en la historia? Recuérdense, estamos hablando de cómo este concepto de buena muerte surge en los años 1500. Que teníamos este sufrimiento de Europa con plagas, con pobreza, con guerras, grandes guerras. Estos reyes, y aquí yo incluyo Enrique VIII, por ejemplo, que él quería mucha tierra, no solo Irlanda, no solo esto, España, Alemania y todo. Ok, ¿qué pasa? Porque hay un cambio. Porque en 1517 Martín Lutero dijo, ya no más engaños de esta fe. Tiene que haber una diferencia. ¿Qué fue el cambio que hubo? Que ya el ciudadano normal tenía acceso al texto bíblico y podía interpretar personalmente el texto. Antes de eso, tenemos a solo algunas personas. Recuérdense que en la Biblia, si estamos hablando de un tema religioso, la Biblia estaba en hebreo y en griego. Y esto se tradujo al latín. Y del latín se tradujo al alemán y del alemán al inglés. Y del inglés para el español. ¿Verdad? Entonces es un proceso de muchos años en donde alguien interpretó para la sociedad la Biblia. Entonces tenemos aquí esto, ¿verdad? Del concepto de la buena muerte, que tiene que ver con muchos factores morales, porque ya existía un código moral, eso es desde muchísimo antes, pero aquí ya existía un código moral que tenía que ver con ciertos líderes y sí tenía que ver con una religión, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver, sí vemos este concepto de religión. Yo no lo meto mucho porque pues sí soy teóloga, pero pues aquí hay muchas denominaciones. Yo no pretendo ofender a nadie, solo son temas históricos relevantes para todos, ¿verdad? Pero sí tiene mucho que ver que antes alguien interpretaba la Biblia y que ahora este pensamiento que tú dices, Daisy, bueno, pues ahora yo creo que es un Dios amoroso y esta relación que tú tienes personal ahora con tu fe es un concepto propio de tu lectura, de tu escucha, de tu decisión. Antes no se podía hacer eso, porque también podías arriesgar tu vida por ser hereje y era Sí, otro concepto de sufrimiento que también tiene que ver con la muerte.
Sí, ¿Ya? muchas gracias, licenciada. Muy bonita la clase, muy interesante. Ah, Gracias, gracias. muchísimas gracias. Había levantado la mano alguien, perdón, pero olvidé el nombre. Licenciada, era yo, Ah, Florisa. Florisa, perdón. Sí, gracias, licenciada. Fíjese que viendo toda esta explicación que usted está dando, me surge la duda de dónde se puede como encasillar o clasificar el tema de las cosas paranormales, digamos, que suceden en los momentos de la muerte, porque no son cuestión de religión. Por ejemplo, cuando usted mencionaba el tema de los aromas, pero también hay aromas muy agradables que no tienen explicación lógica. Aroma a rosas, y usted dice, pero si aquí no hay ni una sola flor, ¿verdad? ¿Cómo podemos darle una explicación lógica como para quedarse uno tranquilo o decir esto es parte del proceso del que una persona parta, ¿verdad? Al más allá. Esa era mi Sí, duda, gracias. sí, Florisa, gracias por traer esto al tema. La muerte no se ve, pero se ve. No huele, pero huele. Eso es lo que yo siempre digo y tiene aromas agradables y olores desagradables. Hay sonidos, dentro del sufrimiento también hay hasta música, no sé, el latido, el beep de un monitor puede ser también acompañante. ¿Dónde queda? En la fe y en la experiencia de cada persona, en lo que cada persona desee creer, en dónde se ve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy acompañante de final de vida y muchas veces en los últimos días yo lo que utilizo son latidos de corazón o tambores para regular la respiración de las personas. También utilizo la música biográfica de la persona para regularla. A pesar de que la persona esté sufriendo físicamente, puede haber música, puede haber olores. Me imagino que lo que tú mencionas, Florisa, es algo como espiritual, algo que se manifieste. No sé si entendí mal. Fíjate, licenciada, que concretamente cuando yo tuve una pérdida de un ser muy querido, bueno, en la noche siguiente de que todo había pasado, yo estaba en mi habitación y como a las 2:30 de la mañana yo sentí un aroma pero fuertísimo, como que tuviera un ramo de 500 rosas frente a mi nariz. Y yo me puse y sentí una tranquilidad. Y yo estaba llorando, entonces yo dije, ¿esto qué es? Y uno rápido busca como una explicación lógica de decir, bueno, ¿qué está pasando? Y hasta vi a mi alrededor y yo sabía claramente que en mi habitación no había ni una sola flor. Yo dije, ¿este aroma qué es? Y fue un aroma tan particular que se quedó como grabado en mi cerebro. O sea, es difícil de explicar, pero ahorita que estamos profundizando en el tema de la muerte, digo yo, ¿será que estas cosas sí pasan realmente o será que el cerebro los imagina? ¿O será que a veces uno escucha hasta la voz de la persona que ya no está, que dice algo, algún comentario en la casa, pero qué tan cierto o qué tan real es para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y decir, bueno, parte de la tanatología es saber que estas cosas se pueden manifestar y se pueden presentar también. O automáticamente uno puede decir, bueno, esto no existe y lo descarto. Por ahí. Ok. La ciencia realmente no creo que lo vaya a probar. Hay varias películas. Hay una película que se llama, creo que 27 gramos o algo así. No sé si la han visto. Sí, 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 licenciada. Sí, sí. Yo no. Ok, es una investigación que hicieron en Rusia. En base, de ahí surge esta película que dice que el alma pesa 27 gramos. Porque la persona cuando fallece pesaba 150 y cuando ya es declarado muerto pesa menos 27 gramos. Entonces, hay cosas que la ciencia no va a probar, no va a investigar, no se va a involucrar, pero hay hechos así. Yo creo que compartimos el mundo, yo lo creo.
Si alguien no lo cree, mis disculpas, pero yo lo creo. Yo creo que sí compartimos esta dimensión, que sí tenemos visita de nuestros seres amados, que sí tenemos la protección muchas veces de ellos también, su consejo, su cariño, sus olores, sus sonidos. El año pasado, por esta época, en abril, falleció mi mejor amiga. Y no solo era mi mejor amiga, sino era mi sister, le decía yo, y mi socia, era parte de la asociación de tanatología, la fundamos juntas. Y ese día, nosotros habíamos quedado de juntarnos ese día, y entonces yo llegué a la oficina y ella tenía un lugar que ella decía mi happy space, porque era nuestro lugar de café. Entonces, bien decorado, con muchos colores y muchas cositas así bien bonitas. Pero siempre se paraba ahí y decía, este es mi lugar favorito. Y yo me senté, yo no tomo café. Yo me senté porque tenía que recibir a unas personas. Ella sí me había dicho, hasta que te llame, te confirmo si llego o no, porque tengo que ir a mi quimio. No, miento, la quimio era el otro día y al otro día era que ese día era la quimio y al otro día nos íbamos a reunir. Pero yo llegué ese día antes de reunirnos a la oficina, y cuando yo llegué, yo sentí olor a café. A mí no tomo café, me encanta el café, pero no tomo café. Y sentí el olor a café, y cuando agarré la perilla de la puerta para irme de la oficina, volteé a ver a la cafetera y le dije, pues es algo que yo no lo puedo explicar, Florisa. Pero yo le dije, estás aquí, ¿verdad, sister? Estás aquí. Y entonces me vine a mi casa, le escribí y le dije, sister, estamos para mañana, ¿cómo estás? Yo sabía que era su última quimio. Esto fue como a las 11 de la mañana. A la 1 empezó a cantar un pajarito amarillo. Ella amaba el color amarillo y los girasoles. Y un pajarito amarillo que nunca más he vuelto a ver en mi vida. Empezó a cantar, pero pudo haber cantado en cualquier parte del jardín. Y yo estaba recostada y empezó a cantar sobre el ángulo donde yo estaba, pajarito amarillo. Y yo lo vi y dije, qué ruidoso veniste, porque lo veía y era, o sea, yo recuerdo la imagen, como tú recuerdas las flores, el olor a flores. Y lo oí, y lo oí, y lo oí. Entonces, sí pensé, dije, ay, qué extraño, pero la tenía ahí en la mente. Y cuando abrí mi teléfono, tenía varios mensajes. Yo no lo había abierto porque tenía un poco de migraña. Pero lo primero que abrí fue un story en Face, porque tenía varios mensajes y justo decía que querían sangre para él. Entonces le escribí al esposo, no me respondió, y donde él no me respondió, que él siempre respondía muy rápido, me quedé quieta. Yo sabía que ella ya había fallecido. O sea, ¿cómo pasan estas cosas? Tal vez la ciencia no lo puede explicar, pero yo creo que vivimos en esta combinación de dimensiones y que pues sí compartimos mundos. Yo lo creo. Y tal vez alguien pueda decir que no está bien, o que es perfecto. Es mi pensamiento. Ahora, ¿qué decido yo? Yo decido que si la ciencia lo niega, no me afecta porque yo lo creo. Y si la ciencia Perdón, ahorita voy a perdón, decir, licenciada. si la ciencia Sí, lo prueba, no importa porque yo lo creo. Sí, Aparicio. perdón, sin ser para nada una autoridad en la materia, para nada, para nada. Yo creo que un estado emocional bueno, óptimo, puede traernos una paz profunda. Y esa paz profunda puede hacer que nuestros sentidos
porque somos seres emocionales, puedan percibir olores, ruidos o sonidos junto con esa paz. Y ese olor que nos relata Florisa puede ser producto de un estado emocional óptimo, de una paz profunda. Sí, Cuando yo y voy, cuando yo voy a Centro Mur, licenciada, el amor no se huele, pero ujú, yo huelo el olor en Centro Mur. La paz tampoco, pero yo puedo oler la paz en Centro Mur. Es inexplicable. Muchas exacto. gracias. Gracias, Aparicio. La realidad es que, pues, tal vez la ciencia o la religión lo niegue o lo apruebe, no lo sé, no lo sé. Solo sé que sí, desde mi punto de vista, y no intento adoctrinar a nadie ni convencer a nadie, pero sí, desde mi punto de vista, vivimos en esta dimensión en donde sí tenemos acceso a este acercamiento. De hecho, se cree que los niños perciben más todo esto que los adultos porque los niños no tienen tanta información, tantas complicaciones, carreras, agenda y todo como los adultos. Entonces a veces nos llegan mensajes a través de los niños o estos hechos especiales a través de los niños, pero no muchas veces se le pone la atención a los niños, por ejemplo, ¿verdad? O se minimiza su actuar dentro del proceso. Lo que es real es que todos estos hechos o todas estas situaciones que podríamos vivir personalmente o tal vez testificar con las personas que están sufriendo alguna pena o alguna enfermedad o alguna pérdida, pues cada quien lo va a vivir desde sus conceptos. Recuérdense los dos términos que les dije en un principio, construir y reconstruir. Aquí importa, a mí me importa lo que yo pienso, pero cuando yo estoy acompañando, yo debo de darle importancia, espacio y respeto a quien estoy acompañando. Porque si fuera, por ejemplo, un ateo, yo tengo que respetar que él no tenga una manifestación hacia un Dios supremo, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que él no vaya a vivir un hecho paranormal, digámoslo de esta manera. Solamente tengo que estar como tanatóloga abierta a todo lo que esta persona pueda tener de información. Y esta información es valiosa para yo comprender su cultura, su contexto, sus situaciones, incluso su religión, su espiritualidad, que no es lo mismo que su religión. O sea, yo tengo que estar abierta, como una hoja en blanco, a poder escribir esta historia. Ahí es donde vemos, por ejemplo, Aparicio, por ejemplo, menciona Centro Mur. Centro Mur es un hospital donde atienden 9 especialidades quirúrgicas aquí en Guatemala con niños. Él no ve muerte. Las probabilidades de muerte dentro de Centro Mur son, o sea, no pasa. Ellos tienen un alto, creo que es un 98% de probabilidades de éxito en todas sus cirugías, casi todas son ambulatorias. Ok, pero yo les puedo asegurar que estas experiencias de pérdida también le han acercado a Aparicio, por ejemplo, a conocer diferentes culturas, diferentes religiones, y no tiene que ver con muerte. Solo tiene que ver con pérdida de la salud, con duelos postergados, por ejemplo, con duelos porque pues la expectativa de tener a un niño 100% bien formadito no se cumplieron y hay niños con ciertas, por ejemplo, paladar hendido, cosas así. Entonces, estos duelos sí los visualiza él, pero los visualiza desde su cultura, desde el contexto de donde vienen las personas, que a veces vienen de comunidades
indígenas, otras veces vienen de comunidades, por ejemplo, garífunas, porque ellos tienen una sede en Izabal que capta personas. Lo que les quiero decir es que no tiene todo que ver solo con muerte. Claro, aquí estamos viendo la muerte, el tema de la muerte, porque necesitamos investigar de dónde surge el tabú y el terror a la muerte. Pero ese mismo tabú también existe hacia la pérdida. Y si se dan cuenta, este tema, de dónde surge el tema de la muerte, de la buena muerte y la buena muerte moral, surge de no querer perder, de no aceptar los procesos de pérdida y de no tener conocimiento de cómo manejar en aquel entonces los procesos de sufrimiento. Claro, no había acceso a tener procesos durante la enfermedad de curación, con probabilidades de curación. Era todo empírico, con sabiduría intuitiva. Pero nosotros lo que tenemos ahora es este concepto, investigar de dónde nacen los miedos. Claro, no tenemos mucho tiempo a veces para investigar eso, pero sí podemos conversando saber de dónde surge el miedo a la muerte dentro de la persona que estamos acompañando o su familia y otros miedos que tienen que ver muchas veces con desconocimiento. Y nosotros, si conocemos su cultura, si conocemos su contexto, pues va a ser más fácil acompañarle porque vamos a saber en dónde está el vacío de la información. Temor a lo desconocido. Exacto, Silvia. Ahí es a donde vamos como desenredando este tabú, este miedo hacia la muerte, porque tiene que ver, su base principal es el desconocimiento. Porque lo que se ha creído no es. Pero pues es de, así como hablamos que hay una tradición de mensajes, de sueños, para interpretar sueños, así como hay tradiciones dentro de nuestra familia para el 1 y el 2 de noviembre, así como hay tradiciones para cuando alguien fallece, así como hay alguna tradición o método para manejar cuando alguien está sufriendo dentro de nuestra familia, alguna pérdida. Asimismo ha venido esto, como la tradición oral, de generación en generación. Y se les olvidó decir que había un concepto de buena muerte que tenía que ver con que no sufran los que son testigos. ¿Algún comentario más? Como para cerrar este tema que me pareció fascinante, lo disfruté, muchísimas gracias, aprendí muchísimo también. Hay un libro precioso de Joana García que se llama La historia de Francesco, entre el cielo y la tierra. Y ahí puede darse uno cuenta cuando una persona trasciende todo lo que el alma es capaz de hacer, ¿verdad? Y sí comparto eso que usted dice de que compartimos las dimensiones con las personas ya trascendidas y los que seguimos en esta 3D. Sí, gracias Ivette, gracias a todos. La intención de este curso es que veamos que es un recorrido natural que ha tenido la humanidad, no todo es malo. Se dan cuenta que aquella epidemia trajo conocimiento, trajo seguimiento, trajo métodos para tratar la enfermedad, que las guerras, claro, no son buenas, nunca serán buenas, pero trajeron cierto conocimiento desde aquella época a, para tratar el sufrimiento. Claro, solo estamos hablando desde lo biológico. Pero justo ahí es donde este desconocimiento que había es el que nos tiene ahora
Y si no me lo quieren decir está bien, pero a mí me decían, qué feo eso que estudiaste. Porque este tema nadie lo quiere abordar. Ay, no, ya venís vos con tus cosas. Porque este tema pocas personas lo quieren abordar. Porque se ve con mucho tabú. Pero si vemos lo histórico, ese tabú tiene que ver con que las personas jamás hemos querido sufrir. Esto no lo hemos querido hasta la fecha. El ser humano va a evitar a toda costa el sufrimiento, aunque si vemos lo histórico, el sufrimiento es parte de la historia. El sufrimiento es parte también de crecer como seres humanos. No lo queremos, lo vamos a evitar, pero si todos tenemos algo en común en esta sala, es que de alguna manera todos hemos tenido una pérdida importante que hoy nos acerca a este tema. Entonces el sufrimiento es maestro, aunque no lo querramos. Hoy o en el momento, en algún momento, siempre hay algo positivo, como COVID. COVID fue un tema muy difícil. Aún sigue siendo un tema muy difícil, no solo porque sigue activo, sino porque hay secuelas, porque hay muchas personas que aún se lamentan los procesos que vivieron, pero también fue maestro, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir el recorrido. La próxima semana nos vamos ya a la era de la ciudad, ya vamos a ver un poco más de la industria, diferentes expectativas de vida. Aquí nos quedamos con que la expectativa de vida realmente era corta, solo los muy privilegiados tenían una expectativa de vida un poco más alta, pero no pasaba de los 70 años y los 70 años yo solo encontré en Egipto, ¿verdad? Pero Europa no pasaba de los 50 en esta época pastoral, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias. Espero que tengan mucha curiosidad de más temas históricos y si encuentran algo relevante, que me pasen el chivo. ¿Verdad? Muchísimas gracias a todos. Agradezco a quienes compartieron con nosotros y nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana. Un fuerte abrazo. Bendiciones a gracias. todos. Abrazo. Muchas gracias por la Gracias. clase. Pase feliz noche hasta la siguiente semana. Si Dios lo permite. Gracias. Buenas Gracias, noches. Que estén bien. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Muchas Bendiciones. gracias.